y alegría porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Gracias por tu palabra que nos llena, que nos satisface, que nos alienta siempre, Señor. Te damos muchas gracias en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, creo que Milis, mejor que se apague para que no haya ningún problema. De todas maneras, yo les explico. Colosenses 4:4 entonces dice, para que lo manifieste como debo manifestarlo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Siempre que estudiamos la Biblia, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, y lo voy a subrayar siempre, cuando se estudia la Biblia debe uno leer el contexto anterior, es decir, lo que está escrito antes, y el contexto posterior. Eso nos va a hacer entender y nos va a hacer comprender de qué habla el autor o de qué habla el texto que estamos leyendo. Como vamos estudiando, hermanos, versículo por versículo, ¿por qué versículo por versículo? Porque casi cada palabra tiene una profundidad en el Nuevo Testamento. Podríamos tomar, como generalmente se ha hecho, y lo he hecho yo también, tomar porciones para estudiar algún pasaje de la Biblia, pero siento que es más útil y que nos trae un poco más de beneficio ir versículo por versículo. Entonces, en el versículo anterior, el apóstol Pablo le pidió a la iglesia que estuviera orando. ¿Cómo dice el versículo 3? El versículo 3 dice, orando tiempo por nosotros, para que se abra puerta para a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual bien estoy preso. Bien, el apóstol Pablo en el versículo anterior le pidió a la iglesia de Colosas, que oraran por él, para que él pudiera seguir evangelizando, y pidió que oraran para que se abrieran las puertas. Y hablamos la semana pasada de la oposición que siempre va a tener la palabra de Dios. La palabra de Dios no cae bien en todos los lugares. Hay lugares donde la palabra de Dios está relegada, está condenada a no hablarse de ella. Y entonces el apóstol Pablo, cuando él predicó, pidió que oraran por eso. Y en el versículo que vamos a estudiar esta tarde o a esta hora, el apóstol Pablo pide otra cosa, además de que oren para que él se abran las puertas, oren para que él predique como lo debe de hacer. Y ahora en el versículo 4, él pide que oren por él para que lo manifieste como debo hablar. Este versículo, hermanos, es un versículo que pues nos enseña, nos muestra, nos lleva a pensar y a reflexionar que hay una manera en que se debe de predicar, que hay una forma, que se tienen que encontrar las palabras exactas o que se tiene que encontrar la manera en que se debe dirigir a la gente. Escribí el título de nuestro estudio de esta mañana, se llama, la serie es Colosenses, la suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. Y el título de nuestro estudio de esta mañana es porque nos consigna deberes, o si quieren ponerlo de otra manera, porque nos ordena o porque nos da deberes. Y cuando hablamos de deberes, hablamos de obligaciones. Y cuando hablamos de obligaciones, hablamos de cosas que tenemos que hacer. Hay cosas que no nos gustan hacer en esta vida, pero las tenemos que hacer. Y en la medida en que podamos aprender en esta vida que hay cosas que no nos van a gustar, pero las tenemos que hacer, en esa medida nuestra vida va a conducirse de una manera un poco más ordenada. Cuando no hacemos las cosas que debemos de hacer porque no nos gustan, entonces entramos en un conflicto, porque lo que vamos a hacer es solo aquello que nos agrada, es solo aquello que nosotros disfrutamos, aunque a otros eso que disfrutamos o eso que nos gusta les resulte perjudicial. Entonces, por eso esta mañana el título se llama porque nos consigna deberes, es decir, nosotros tenemos deberes, nosotros tenemos cosas que hacer. Y para el apóstol Pablo había una cosa que para él era fundamental, y era la de predicar de Cristo. Lo vamos a estudiar en 2 puntos. Punto A, el deber de proclamar su mensaje. Y punto B, el deber de compartir con claridad su mensaje. Nuestro estudio se llama porque nos consigna deberes. Punto A, el deber de proclamar su mensaje, y punto B, el deber de compartir con claridad su mensaje. Y comenzamos con nuestra introducción. Pablo, hermanos, tenía una misión de vida: compartir el mensaje de Cristo.
él descubrió que esa era su misión de vida. Y les decía yo la semana pasada que hablamos, el título se llamó Porque Dios nos da una misión. En la medida que nosotros podamos descubrir cuál es nuestra misión en esta vida, qué es lo que vamos a hacer en esta vida, de esa forma o de esa manera, nosotros podemos aterrizar nuestra vida y quitar cosas de nuestra vida que no sirven a ese propósito. Incluso a veces quitar personas que no tienen nada que ver con nuestra misión. Si nosotros, por ejemplo, voy a poner este ejemplo, nuestra misión es hacernos buenos atletas o corredores, o gente que corre o que trota, pues nos vamos acercando con gente que corre. Pero si tú quieres correr y te reúnes y tratas con gente que no le gusta ninguna clase de deporte, pues seguramente no vas a avanzar mucho. Entonces, a veces, cuando nosotros encontramos nuestra misión de vida, eso nos va a permitir, pues, deshacernos de cosas, de hábitos que no están bien, de personas que, pues, tampoco colaboran. Y es muy doloroso porque a veces es gente que uno aprecia, gente que uno quiere, pero sencillamente no nos ayudan en nuestra misión. Para Pablo era tal la urgencia de predicar el evangelio que llegó a decir que si no compartía las buenas nuevas de salvación, caería sobre él una calamidad. El apóstol Pablo en una de sus cartas dice: ¡ay de mí si no anuncio el evangelio! Esa expresión ¡ay de mí! Tiene un sentido de me va a ir muy mal si yo no predico. Es decir, llegó a un punto en el que su misión era tan clara, tan diáfana, tan pura, que él dijo: si yo no hago esto, yo me muero. Y el apóstol Pablo con eso nos estaba dando a entender que hay deberes que se convierten en deberes de vida. Porque los deberes son aquellas cosas que uno hace. Al principio, pues uno las hace tal vez por obligación, ¿verdad? Pero ¿saben dónde cambia todo eso? Cuando ya las hacemos por convicción. Cuando ya las hacemos por gusto. Cuando ya no nos tienen que decir. Cuando ya papá, mamá no nos tienen que obligar. Por ejemplo, un deber que deberíamos de inculcarle a nuestros hijos es leer. Y que ellos tomaran un libro y dijeran: voy a leer. Al principio se van a enojar porque les vas a decir lee. Pero ya después, con el tiempo, cuando ya se convierte en un deber placentero, pues ya no le tiene que decir nada. Ahora, los deberes sí, son obligaciones al principio, pero después deben de hacerse por simple y puro gusto. Para el apóstol Pablo, hermanos, evangelizar era un deber irrenunciable, improrrogable e impostergable. Era la razón de su vida. El apóstol Pablo vivía para predicar. Hay una frase que me gusta mucho, creo que fue en la ciudad de Éfeso o fue en la ciudad de Corinto, donde dice que su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Imagínense. Cuando dice que se enardecía, el apóstol Pablo veía cómo estaba lleno de idolatría y él decía: algo hay que hacer. Y claro que lo hizo, predicó. Nos pasa al contrario a nosotros a veces ahora, ¿no? Vemos cómo están las cosas y ya no nos enardecemos, sino decimos: pues no está tan mal, ¿no? Y pues puedo participar, ¿no? El apóstol Pablo se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Ahora, para Pablo entonces su vocación de predicar era irrenunciable, improrrogable e impostergable. Es decir, no había posibilidad de cambiar su estilo de vida. Por eso, hermanos, no resulta sorprendente que le pidiera a la iglesia de Colosas que oraran por él para que Dios le ayudara a cumplir con el propósito de su vida. Pero fue muy específico a la hora de solicitar a sus hermanos en Cristo por su vida para llevar el mensaje de Cristo a las naciones. Miren, hermanos, a veces nos suele suceder cuando le preguntamos: ¿por qué quiere que oremos por usted? Hay gente que es muy general y eso es correcto, no está mal. Pero en ocasiones sí hay que ser muy específico. Pero hay ocasiones en que la persona no quiere ser muy específica o no quiere ser muy específico porque le da un poco de pena lo que va a pedir.
Entonces, nosotros tenemos ahora, les voy a decir lo que pasó en una ocasión y desde entonces ya me piden una petición de oración y no la subo al grupo de oración porque en una ocasión una hermanita me dijo, por favor, ore por esto. Y yo dije, pues es una carga fuerte para ella, la voy a poner en la iglesia. Y la puse en el grupo de la iglesia. Pero resulta que el problema, no querían que se enterara el esposo de la persona. Y se enteró, porque estaba en el grupo y entonces ya le dijo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me dices? Y ya se imaginarán, ¿no? ¿Por qué a mí no me dices? Y a otros sí les dices. Ya se imaginarán esa clase de problemas. Desde entonces, cuando hay una petición o alguien me pide que tiene una petición, pues yo pregunto ya, ¿quiere que se ponga en el grupo o que no se ponga? Hay gente que me dice, no, pastor, no lo ponga. Y hay otra gente que me dice, sí lo ponga. Ahora, digo eso porque el apóstol Pablo es muy específico en lo que está pidiendo. Él pide que oren por él, dice el verso 4, para que lo manifieste como debo hablar. Hasta nos podemos aprender este versículo, ¿verdad? Colosenses 4:4, para que lo manifieste como debo hablar. Ahorita les voy a explicar cómo se traduce en otras versiones, porque así, pues como que uno dice, ¿quién sabe qué quiso decir el apóstol Pablo? Pero Pablo está pidiéndoles que le ayuden a orar para que sepa cómo llevar el mensaje, para que sepa cómo hablar ante el auditorio que va a tener o los que va a enfrentarse. Hablar de Cristo, hermanos, tenía un problema en la cultura romana. Ustedes no llegamos a dimensionar todos nosotros, ustedes y servidor, no llegamos a dimensionar el problema cultural que había con la predicación de Cristo. ¿Por qué había un problema? Porque el Hijo de Dios, que había muerto por toda la humanidad, había sido ejecutado en una cruz. La forma más vergonzosa de morir. Son pocos los países que todavía tienen la pena de muerte. Los países árabes lo tienen y Estados Unidos, algunos estados de la Unión Americana tienen la pena de muerte. Y en Estados Unidos hasta hace algún tiempo, todavía en la década de los 60s y 70s, todavía colgaban a la gente, es decir, hacían una horca y le ponían la soga al cuello del que iban a ejecutar, movían una palanca y quedaba el cuerpo y ahí moría. Ya no he visto eso, tal vez siga, pero tal vez ya no lo utilicen. Ahora lo que utilizan más comúnmente en la pena de muerte en Estados Unidos es la inyección letal. Acuestan a la persona y es bien interesante porque son 3 enfermeros los que están y están tapados en su cara y les dan los tres que van a inyectar, van a poner la inyección letal, les entregan una jeringa a los 3. Nunca de los 3 no saben quién va a aplicar el veneno o la droga con la que lo van a matar. Entonces los 3 inyectan al reo y nunca saben quién fue cuál de las 3 fue el que lo mató. Esa es una forma en la que ejecutan en Estados Unidos. Y la otra es ejecutan a través de la silla eléctrica. La silla eléctrica es un aparato construido específicamente, le ponen una especie de casco al reo, lo amarran, le suben a la palanca y ahí muere. Son formas muy tristes de morir. Ahora, cuando nosotros llegamos al tiempo de la época romana, la muerte más terrible era a través de la cruz. Entonces imagínense al apóstol Pablo llegando a predicar y diciendo, señores, el Hijo de Dios vino, salvó, sanó, resucitó, pero antes de que resucitara, murió. ¿Cómo murió? En la cruz. Por favor. Es como si hoy dijéramos, vengo a predicarles, hermanos, de nuestro Salvador, que nació y predicó, hizo milagros y murió. ¿En dónde murió? Murió en la silla eléctrica. ¿Qué pasó? ¿Cómo vas a predicar una cosa así? Entonces el apóstol Pablo eso enfrentaba. Ahora, el Hijo de Dios que había muerto por toda la humanidad había sido ejecutado en una cruz. La forma más vergonzosa, vil, de morir como un ser divino podía padecer. Bueno, aquí no leí el acento. ¿Cómo un ser divino podía padecer de esa manera? Era la interrogante que todos los paganos se hacían. Es decir, si hablas de un Dios todopoderoso, si hablas del Hijo de Dios, ¿cómo es que Él
murió en una cruz. Y ni se diga de los romanos que se burlaban de la predicación de Pablo porque consideraban sin sentido al proclamar como Rey y Señor a Jesucristo, diciendo que había muerto y resucitado al tercer día. Es decir, ellos aceptaban que Cristo fuera Hijo de Dios, aceptaban. Pero lo de la resurrección, eso ya era otra cosa muy complicada, porque todos los dioses de los romanos y de los griegos no morían. Y entonces decir, este es el Hijo de Dios que murió y resucitó, pues resultaba simple y sencillamente para ellos algo inaceptable o algo sumamente improbable. Es decir, que era una tomadura de pelo. Por esas razones, la petición de Pablo se comprende. Quería que le pidieran a Dios para que le diera fuerza y pasión para proclamar ese mensaje que para muchos era absurdo, y también que pudiera hacerlo de manera clara, convincente, oportunamente y como conviniera. El apóstol Pablo era un hombre muy preparado, hermanos. Yo me he hecho esta pregunta y digo, ¿cuántos discípulos tuvo Jesús? 12, ¿no? Cuando muere Judas, que se suicida, lo reemplazan por un hombre que estuvo con ellos los 3 años que Cristo estuvo en la tierra, llamado Matías, y se completa de nueva cuenta el número de los 12. Pero de ninguno de esos 12, hermanos, de ninguno de esos 12 se valió Jesús para llevar el evangelio a los gentiles. Usó al apóstol Pablo. Y cuando uno lee el perfil del apóstol Pablo, uno descubre que era un hombre muy preparado, muy versado. Él con facilidad citaba poetas, ¿no? Como por ejemplo cuando escribe la carta a Tito, le dice, como ha dicho uno de sus propios poetas, los cretenses siempre glotones y siempre, vamos allá a Tito, adelantito de Timoteo, encontramos a Tito hablando, bueno, Pablo escribiéndole a Tito y diciéndole la opinión que tenían de los cretenses. Capítulo 1, verso 12, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Pablo conocía lo que pasaba alrededor de la cultura donde estaba inmerso. Entonces era un hombre muy preparado, y con toda la preparación que tenía, hermanos, con toda la preparación que tenía, nunca era arrogante y nunca era altivo para pensar que él podía hacerlo todo. Al contrario, él decía, oren por mí, hermanos, para que sepa yo cómo debo de hablar. Se trata entonces de una petición que nos muestra a un apóstol Pablo que no quería hacer su labor evangelística de manera improvisada, sino poniendo toda la atención para que se percatara la clase de auditorio que tenía y en consecuencia pudiera hilar un sermón, estudio o discurso de acuerdo a sus oyentes. Si hay algo, hermanos, que nos va a hacer mucho daño y que nos va a perjudicar independientemente de cuando predicamos a Cristo, es cuando nosotros no sabemos con quién estamos hablando, o no sabemos dónde estamos parados, o no sabemos con qué clase de personas estamos interactuando. No hay nada más lamentable en esta vida que no sepas con quién estás hablando, y sobre todo, no te fijes de lo que estás hablando. No puedes hablar de algo que las personas con las que estás platicando, les voy a contar esta historia, por ejemplo, hay personas que no se fijan de lo que están diciendo sobre, por ejemplo, ¿no? Una persona, estamos con una persona que está en una silla de ruedas, ¿no? Y
empiezas a hablar de lo triste que es que una persona no pueda correr. No te das cuenta que la persona no puede caminar. O les voy a contar lo que una vez nos pasó con unos hermanos en Cristo. El hermano, estábamos parados y un hermano se acerca conmigo y me dice, pastor, ore mucho por mí, por favor. Pero estaba desesperado y estaban varios hermanos ahí parados. Entonces me dice, ore mucho por mí, pastor, porque tengo un dolor de estómago que yo no puedo ya con él, llevo días con él. Y le digo, sí, hermano, vamos a orar, no te preocupes. Y ahí estaba yo diciéndole, no te preocupes, cuando salta un hermano y dice, tenga cuidado, porque así comenzó mi primo, así con esos dolores, y ahora ya tiene cáncer. A veces no sabemos con quién estamos hablando. O lo más triste y lo más lamentable, puede ser que no sepas dónde estás hablando, pero sobre todas las cosas, no puede ser posible que no te des cuenta de lo que estás diciendo. Ahora, el apóstol Pablo dice, oren por mí para que lo manifieste como debo hablar. Es decir, oren por mí para que lo que yo vaya a decir sea de acuerdo a la necesidad que tienen las personas. Exponer la palabra de Dios es una actividad muy importante que no se debe hacer sin pensar o reflexionar a quién se le está presentando, sino poner toda la atención para escoger las palabras que se han de usar para compartir el valioso mensaje de salvación en Cristo, ¿no? Ayer estaba yo escuchando, ayer o antier se cumplieron, el otro año se cumplen 100 años del nacimiento de Gabriel García Márquez. Y hace creo que unos 15 años vino a México, vino a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y dio un discurso. Y entonces él dice, su propuesta causó mucho ruido, pero evidentemente no le hicieron caso, porque él decía, deshagámonos de la gramática, para que ya no batallemos con la H y ya no batallemos con la Y o con la doble L. Y entonces él dice, para que de una vez nos deshagamos de los acentos y podamos leer comprendiendo que si dice revólver, está hablando de una arma y no de, sin acento revólver, ¿cómo sería? Revólver. Ahora, las palabras, hermanos, las palabras tienen un sentido y lo que hablamos, lo que decimos, debe pensarse. El apóstol Pablo, eso es lo que está pidiendo para que oren por él. Porque una palabra mal dicha con un inconverso, no sabe usted el efecto negativo que puede causar. Punto A de nuestro estudio, un mensaje que debemos proclamar. La palabra manifestar que usa el apóstol Pablo, dice en nuestro texto, lo repetimos, ya no lo sabemos de memoria. ¿Para qué? Lo manifieste como debo hablar. Repita conmigo, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Así dice o ya estoy equivocado? Para que lo manifieste como debo hablar. Bien, la palabra manifestar o la palabra manifieste que usa el apóstol Pablo en este verso procede del vocablo griego phaneró, que literalmente significa hacer algo visible o hacer que algo brille o reluzca, y en este sentido significa poner al descubierto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos, presumimos, ayer qué pena y qué tristeza lo que está haciendo el presidente Donald Trump. Es una pena, es una vergüenza, y lo digo con todas las consecuencias que pueda tener. No sé cómo los hermanos americanos puedan decir que ese es su presidente y que es evangélico. Perdónenme. Ayer reunió a todos los presidentes latinoamericanos que son de su ideología, le dicen de derecha. No fue la presidenta Claudia Sheinbaum por varias razones. Los reúne a Milei, reúne a quién otro, ¿a quién? A Bukele de Honduras, de El Salvador. Y dice el presidente ahí, le hablan y dice el presidente, con majaderías,
con majaderías. Nunca voy a aprender a hablar el español. Y nuestro español, mis queridos hermanos, tiene la versión, mucha gente me dice, ¿por qué sigues usando la versión Reina Valera 60? Y les digo una cosa, la versión Reina Valera 60 recoge el español del siglo XVIII, o del siglo, perdón, no del XVIII, del siglo XVII, de que se conoció como el siglo de oro de la literatura española. Por eso es que encontramos salmos tan hermosos que no pueden escribirse de otra manera o que no se pudieron traducir de otra manera. ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios, oh Jehová de los ejércitos? ¿No? Frases muy bien construidas. Ahora, el lenguaje entonces, hermanos, tenemos un lenguaje maravilloso. Pero a veces nuestro vocabulario es muy escaso. Entonces nos metemos en muchos problemas por cuando nosotros queremos mencionar algo. De hecho, el libro de Gabriel García Márquez comienza, el de 100 años de soledad, diciendo que el relato comienza diciendo que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y dice que en esa época las palabras o las cosas no tenían nombre y se le fueron poniendo nombre. Así comienza el libro de los 100 años de soledad. Y entonces todas las cosas tienen un nombre, pero a veces no, pues como nos da pereza, tráete esa cosa, ¿no? Vas apurado saliendo y dices, tráete esa cosa. Y tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa o tu familiar, pues agarra, dice qué cosa, pues la primer cosa que ve. Y la agarra y ya llega contigo y dice, aquí ya la traigo. Esa cosa no. ¿Cuál es la otra cosa? Caray, no, pues así. Está difícil, hermanos. Está difícil. Ahora, todos caemos en eso. Pero todas las cosas tienen un nombre. Todas. Ahora, si no tienen nombre, póngaselo. Bautícelo. Porque para las personas, ahí sí nos sobran nombres, ¿verdad? Las personas tenemos una capacidad para nombrarlas. Ahora, la palabra manifestar procede del griego phaneroo. Y esta palabra quiere decir hacer algo visible o algo que brille o reluzca. Y por esa razón significa poner algo al descubierto. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Para que lo manifieste como debo hablar. Para que yo dé a conocer. ¿Qué era lo que iba a dar a conocer? El mensaje de Cristo. Ahora, tiene una responsabilidad y tiene una complejidad el mensaje de Cristo, sí. Por eso es que el apóstol Pablo, él escribió en 1 Corintios 2:14 y dijo, las cosas del Espíritu no las entiende el hombre natural, porque para él son locura, porque han de discernirse espiritualmente. Entonces, imagínense, si de por sí ya es complejo el mensaje, ahora darlo de una manera inapropiada o sin las palabras correctas, pues imagínense qué va a entender la persona. Pablo tenía, hermanos, como misión revelar, mostrar, hacer conocido o dar a conocer, descubrir y demostrar el mensaje de Cristo. La palabra griega phaneroo nos muestra o nos hace ver que no era una tarea fácil la que tenía el apóstol Pablo, porque al proclamar a Cristo en un mundo oscuro y en tinieblas, debía ser una exposición que les hiciera comprender cabalmente el mensaje. Fíjense que algunos de los países escandinavos, Suecia, Finlandia, ya prohibieron a los niños, ya quedó prohibido en las escuelas que los niños usen teléfono celular o tabletas. Se descubrió, hicieron un estudio y descubrieron que los niños que están expuestos al teléfono pierden capacidad de comprensión y pierden capacidades cognitivas, es decir, no aprenden. Ahora, ese problema está en los niños, pero también está en los adultos. Los que se dedican a esto, hermanos, de las redes sociales,
los videos y todo esto, han descubierto que el nivel de atención de una persona es de 5 segundos. Entonces el mensaje tiene que ser muy rápido. Yo no sé cuánto tiempo pasa usted bajando en tu teléfono los videos. Hasta que se cansa su dedo, hasta que se cansa su ojo, o hasta que se cansa su marido, su esposo, su esposa, o sus hijos, o sus papás. Ahí está. Y la gente no ve videos que vayan más de 3 minutos, 5 minutos. Ya 5 minutos es mucho. Ahora, imagínense cómo estamos si la gente que va a escuchar el mensaje viene ya con una capacidad de atención muy complicada y todavía el que habla no se le entiende. Pues imagínense el resultado. El resultado es sumamente triste, porque no van a entender y porque la persona no lo está haciendo correctamente. Ahora, la gente, pongo este ejemplo, quizás es muy simple, pero a veces de verdad, hermanos, que una palabra hace un cambio total del sentido de las cosas, absolutamente. Y si no sabemos utilizar, y si no sabemos leer y no comprendemos lo que leemos, pues nos resulta muy difícil, mis queridos hermanos. Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo quería? Que la gente pudiera, que oraran por él para que pudiera dar su mensaje con la mayor claridad posible. La solicitud que oraran por su vida cobra sentido cuando reflexionamos la gran responsabilidad que tenía Saulo de Tarso. Era un heraldo, un pregonero, un paladín que proclamaba las buenas nuevas de salvación y debía hacerlo con toda solvencia. No podía lanzar ese mensaje así, sin ninguna clase de preparación. Estoy dando la clase de eclesiología en una universidad teológica y me preguntaron los alumnos: maestro, ¿usted es unitario o usted es trinitario? No, le dije, yo soy secundario porque nada más terminé la secundaria, ¿no? Les explico. Los trinitarios, hermanos, son hermanos que dicen que el bautismo se debe hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los unitarios son los que dicen que el bautismo se debe hacer solamente en el nombre de Jesús. Y el argumento que dan, tanto uno como otros, los unitarios o los hermanos, y son hermanos, son buenos hermanos. Yo digo, cuando lleguemos al cielo, a los que se aferraron a lo trinitario y a los unitarios, nos van a dar un coscorrón. Y sobre todo a los que se pelearon por eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso no hace la diferencia. Yo tenía un amigo pastor que decía, bueno, pues para que no haya problema, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús. Vámonos. ¿Cuál es el problema? Pero somos aferrados. Y entonces, ya les expliqué, cuando hablamos de la fórmula, nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mi argumento fue el siguiente. Cuando bautizaron, cuando Pedro predica a los gentiles, a los judíos, después del Pentecostés, dice que se convierten. ¿Cuántos se convierten? En el primer discurso de Pedro, 3,000 creyentes. Y luego dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. No dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces me preguntaron por qué los bautizaron. Entonces les dije, miren, vean todo el discurso de Pedro, y Pedro le está hablando a judíos. El bautismo de esos 3,000 fueron solamente judíos, que tenían que reconciliarse ¿con quién? Con Jesús. Porque si leemos el discurso, él les dice, ustedes entregaron a Jesús y pidieron que les dieran a un homicida. Y por eso les dice, arrepiéntanse. Y entonces el nombre de Jesús es usado para con los judíos. La segunda vez que aparece que bautizaron en el nombre de Jesús fue con el caso de Cornelio. Pero Cornelio era ¿qué? Un prosélito que ya creía en Dios. Y cuando lo bautizan, tienen que reivindicar en ese prosélito que ya conocía de Dios,
también a Jesús. ¿Qué otro fue bautizado en el nombre de Jesús? Ustedes no son estudiantes, ¿verdad? Por eso no les puedo preguntar. El etíope eunuco. Él fue bautizado, pero él también, ¿qué era? Era un prosélito. ¿Por qué era un prosélito? Porque dice el libro de Hechos que llevaba el rollo de Isaías y que venía leyendo el capítulo que dice, como oveja fue llevado, fue trasquilado, y de él nadie se compadeció. Y entonces le dice el eunuco a Felipe, dime, ¿de quién habla él? ¿De quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y dice el libro de Hechos, a partir de ahí le habló de Jesús. Y entonces, ¿cómo lo bautizó? En el nombre de Jesús. Ok. Era también, ¿qué? Un prosélito. Bien. Y entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿por qué? Por esta razón muy sencilla. Vean lo que dice. Capítulo 28, verso 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Quiénes son las naciones? Todos nosotros. ¿A quiénes bautizaron en el nombre de Jesús? A los judíos y a los prosélitos. Claro, no sé si con eso cambien los unitarios, ¿verdad? Pero ese es el argumento que yo le doy a la iglesia por la que nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, ahora, todo eso lo tenía que explicar Pablo cuando salía a predicar. De hecho, cuando él habla fíjense, ¿por qué discutimos tanto eso? Si cuando Pablo habla de eso, creo que le dice a los corintios, porque los corintios tenían un montón de problemas, y uno de ellos era quien los había bautizado. Y entonces Pablo dice, pues yo no me acuerdo que haya bautizado a muchos. Si mucho bauticé a este, y luego a este, y luego dice, y creo que también bauticé a fulano. Y luego recalca y dice, porque Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar. ¿Eso qué significa? Pues ya no discutan por el bautismo. Pablo nos va a decir, hermanos, ustedes, ¿por qué hacen eso cuando lleguemos al cielo? Bien, descubrimos, hermanos, cuando Pablo pide que oren por él para que lo manifieste como debe hablar, que Pablo tenía una enorme responsabilidad al ser el encargado de hablar de Jesús en un mundo perdido e ignorante del poder que Dios tenía reservado para todos aquellos que abrazaran la fe. Un deber, hermanos, se ejecuta con responsabilidad y Pablo lo hace no solo por compromiso, sino porque de esa forma su existencia tiene sentido. Les hablaba yo al principio del término deber. Dice nuestro texto, para que lo manifieste como debo hablar. La palabra debo es un término que significa un deber. Y en esta vida hay deberes. Es decir, hay responsabilidades que tenemos que cumplir. ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos que cumplir? Piensen en alguna que se tiene que hacer. Por ejemplo, eres hijo, debes de respetar a tus papás. Debes respetarlos. Eres padre, debes procurar por tus hijos. Claro, cuando tus hijos ya tienen 40, 50 años, pues ya déjalos que hagan algo, ¿no? Déjalos que se tropiecen, ¿no? Tal vez se puedan curar por sí mismos. Pero cuando están chicos uno tiene la obligación de cuidarlos, sería hasta irresponsable no ver por los niños. Pero ya cuando están grandes, ya hermanos, y si hay aquí, ayer fui a compartir, hermanos, fui a Juxtlahuaca, bueno, no a Juxtlahuaca, fui a Tlaxiaco, hubo una reunión de educación infantil, y los papás llevaron a sus niños, y compartí ahí con ellos, llevaron a todos sus niños, y ahí estaban los pequeñines, hermanos, y la verdad me dio mucha ternura verlos, porque ellos están en su mundo, y el mundo de los adultos a veces, hermanos, le descompone el mundo de los niños. El deber de los papás es un deber muy, muy santo, muy grande, y debemos de cumplirlo. Ahora, el apóstol Pablo dice que él tenía un deber y pedía que oraran por él, porque hay deberes, hermanos, que son muy complejos. Hay deberes y responsabilidades que de verdad a veces uno dice,
Créanme que a veces uno se pregunta y se cuestiona, ¿por qué tengo que seguir haciendo esto? ¿Por qué lo debo de hacer? Por ejemplo, ¿no? Esta pregunta creo que todos nos la hacemos. ¿Por qué tengo que trabajar? Es lunes, ¿no? Y ya muchos están avistando la Semana Santa. Porque decimos, oh, es que todos los días. Pero es un deber que tenemos que hacer. Ahora, hace rato les decía, todos los deberes son muy, muy complejos. Pero cambian cuando nosotros logramos hacer que esos deberes se conviertan en placer. Porque hay unos deberes que son temporales, que no van a ser para toda la vida, que van a durar muy poco. Entonces hazlos. Y va a llegar un día en que ya no te van a requerir. Un día en que ya no te van a llamar. Ya no te van a decir, oiga, ¿podría venir? Y yo, no, ya no puede. Ya no va a venir. Porque ya no puede venir. Entonces hay deberes, hermanos, que tenemos que cumplir. O sea, el apóstol Pablo tenía un deber. Y ese deber lo llevó hasta lo último. Y lo hizo siempre con alegría. Porque los deberes que se cumplen a la fuerza, luego se da uno cuenta que lo está haciendo pues, por obligación. Por obligación. Punto B, un mensaje que debemos compartir con claridad. Las versiones en español traducen la frase como debo hablar, que usa la Reina Valera 1960, de la siguiente manera. Miren, la Reina Valera dice como debo hablar, pero las versiones en español dicen para que lo manifieste, para que hable del mensaje según conviene, para que hable el mensaje con toda claridad, para que hable el mensaje con palabras oportunas, convenientemente y claramente. Miren, en esta vida cristiana, hermanos, me ha tocado ver de toda cosa y de todas experiencias que digo, caray, esta vida sí que es compleja. En una ocasión, hermanos, estábamos viendo un asunto de intolerancia religiosa. Y logramos que llegara la autoridad que había expulsado al hermano. Se sentó la autoridad. Casi no llegan, hermanos, esos no van. Cuando los citan, dicen sí vamos, pero nunca llegan. Entonces llegaron, dije, caray, estos sí llegaron. Y llevé al hermano que estaba allá. Y entonces estábamos ahí sentaditos y entonces nos dijo el representante del gobierno, tienen la palabra el hermano que están expulsando. Les dijo, comenzó bien, les dijo, miren, el mensaje de Cristo es así, pero pues eran inconversos, hermanos, y los inconversos pues se van a reír de nosotros. Y se empezaron a reír, dijeron, sí. Y entonces el hermano se enojó y les dijo, bien dice la Biblia, ustedes son de Babilonia, la ramera. No, cuando iba hablando, yo estaba sentado ahí, iba yo así. Pablo dice, oren por mí para que diga el mensaje como conviene. Hace un momento les decía, hay que saber con quién estamos hablando. Pablo le estaba pidiendo a la iglesia de Colosas que oraran por él para que al presentar el mensaje de Cristo lo hiciera de tal modo que las personas pudieran entender claramente el amor de Cristo expresado en su muerte en la cruz del Calvario. Es decir, Pablo les decía, por favor, ayúdenme a orar para que yo pueda dar el mensaje como debe ser. Y eso que Pablo era muy inteligente. ¿Se acuerdan cuando llega a la ciudad de Atenas? Los atenienses eran muy religiosos. De hecho, los romanos, hermanos, eran extremadamente religiosos porque los romanos eran muy supersticiosos. Los romanos tuvieron una característica cuando se estudia su cultura. Como conquistaron todos los pueblos, a los pueblos que llegaban tomaban los dioses que tenían. Entonces eran muy supersticiosos. De ellos viene que cuando se cae la sal es un signo de mala suerte. Y entonces los romanos lo que hacían cuando se caía la sal es que tomaban el salero y se echaban sal.
porque decían, se cayó la sal, es algo es una circunstancia que va a traer alguna desgracia. No, para nosotros la sal no tiene ese sentido, ¿verdad? Nosotros decimos, se cayó la sal, bendito sea Dios, somos la sal de esta tierra. Y hay cosas que no nos deben de preocupar. Pero ellos eran muy supersticiosos. Entonces llega a Atenas y ve que había un Dios para todo, para esto, para lo otro. Y como los romanos eran muy supersticiosos, tenían miedo de que no estuvieran completos todos los dioses. Y dejaron un nicho que decía, al Dios no conocido. Entonces Pablo lo vio y cuando habla a los atenienses, les dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando por vuestras calles, vi un nicho que decía, al Dios no conocido. De ese Dios es el que les vengo a hablar. Es decir, Pablo utilizaba lo que veía de manera oportuna, como convenía. Imagínense que Pablo hubiera dicho, ¡hey, atenienses, ya los vi, idólatras! ¿Cuánto ídolo tienen? ¿Ustedes creen que les hubiera escuchado? Y a veces nuestro mensaje, hermanos, es de condenación. De condenación. Le vamos a hablar a alguien de Cristo. Quiero contarles esto. Bueno, esto va a salir. No me interesa. Una vez, hermanos, cuando estábamos viendo el tema del aborto, nos dijeron, se va a reunir con ustedes el senador Salomón Jara Cruz. Va a llegar, se ven en tal lugar, y me dijeron, vas a ir tú, va a ir una persona de México, 2 personas de México, y tú y otro más aquí de Oaxaca. Vamos. Entonces llegó el senador o el gobernador, se sentó ahí, pedimos una agua y ahí estábamos. Y entonces dijo, a ver, era senador, a ver, ¿qué es lo que están pidiendo? Entonces habló uno, primero dijeron que hable él, ¿no? Habló uno y dijo, lo que queremos, senador, es que no pase esta ley porque viola principios éticos y principios de vida. Y el senador dijo, está bien. Entonces dije, terminó. Y le dieron la palabra a un católico. Y le dijo, usted va a ser culpable de la sangre inocente. Usted. El gobernador aguantó el senador entonces aguantó 2 minutos y se fue. ¿Por qué creen que el apóstol Pablo dejó escrito, oren para que yo pueda hablar como debo manifestarlo? O para que lo manifieste como debo hablar. Porque nos apasionamos. Ya les dije lo que he predicado en todos lados. He predicado en mercados, hospitales, y he predicado en el metro, en autobuses. Y una vez fuimos a predicar al metro. Y el hermano, yo tendría 19, 20 años, me dijo, vamos a predicar. Y pues vamos. Llegamos al metro, me dijo, vamos, nos metimos en el metro Revolución, hicimos escalas o transbordamos. Pum, pum, llegamos. Cuando me di cuenta ya estábamos en la Villa de Guadalupe. El hermano traía una Biblia latinoamericana. La Biblia latinoamericana a la mitad tiene una imagen de la Virgen de Guadalupe. Saca su Biblia y dice en el metro, este es un ídolo. No, en la siguiente parada me salí, hermanos. Dije, porque si aquí nos golpean, no va a ser por mártires. Va a ser porque no hemos aprendido para que hable como debo, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo quería que las palabras que él dijera a la hora de presentar el mensaje fueran adecuadas, fueran convenientes. Y cuando usted vaya a hablar del mensaje a alguna persona, ore y diga, Señor, pon las palabras, por favor, las palabras que le debo hablar a esta persona. Que no vaya yo a decir una barbaridad. Que no la vaya a condenar. A los únicos que podemos condenar es a ustedes, hermanos, porque ustedes ya conocen el Evangelio. Ahora, imagínense, hermanos, imagínense, y sirve esto, lo voy a decir siempre, miren, los devocionales, mis queridos hermanos, yo los describo en función del texto que me encuentro. El texto a veces lo escucho porque escucho la Biblia, el texto lo encuentro porque leo la Biblia y me gusta y digo, Y a veces, no se crean, a veces hay un texto que es complejo y la flojera me dice, déjalo, hombre, hay más otros allá.
pero digo, no, lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Por algo está ahí y lo hago. Nunca digo, esta hermanita el domingo se estaba durmiendo. Este hermanito andaba. Nunca, hermanos. Nunca. Ahora, imagínense, si aún así hay personas que piensan que uno los está señalando y se enojan y ya conocen la Biblia, ahora imagínense un incrédulo al que tú le hablas con palabras que no son las adecuadas. ¿Cómo se va a sentir? Ahora hay mucha gente que se justifica diciendo, pues son pecadores, hombre, y como son pecadores, pues que se aguanten, ese es el mensaje. Y yo digo, pues sí, hermanos, pues ese es el mensaje, pero imagínense que yo les predicara todos los domingos, generación de víboras, y tuviera yo una serie, puedo hacer una serie, generación de víboras, todo el mes de abril. Vénganse, hermanos, vamos a tener nuestra serie que se llama Generación de Víboras. Y en mayo se va a llamar Sepulcros Blanqueados. Pues de entrada no van a venir. Y eso que ya conocen la palabra. Pues ahora imagínense un incrédulo. Por eso el apóstol Pablo pedía que oraran por él para que lo manifieste como debo hablar. Voy terminando. El apóstol no quería bajo ninguna circunstancia que la palabra de Dios a los perdidos no fuera clara. Hay gente, hermanos, que nos ganan mucho los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, hay días en los que en estas fechas van a estar movilizándose. Pero a los que los mandan ya preparados. Entonces, yo siempre digo, hay personas que traen preguntas, ¿no? Por ejemplo, te dicen, ¿con quién se casó Caín? ¿Con quién? Porque tuvo hijos. Otra pregunta, ¿se casaban entre familia después del diluvio? ¿Y la respuesta cuál es? Imagínense, hermanos. Y luego te enojas porque te hacen esas preguntas y le dices, no, tú no quieres aprender. Pero si el que está enseñando, ¿quién es? Eres tú. Ahora, si nos abocamos a estudiar, pues vamos a aprender. Termino ya, hermanos. Pablo quería que al hablar lo hiciera como se ejecuta un deber, con entrega, con dedicación y con empeño. Pablo le pide que oren. Pablo no se siente, hermanos, esto es lo que me gusta del apóstol Pablo, no se siente, pregúntenme lo que quieran, digan lo que quieran. No, él dijo, hermanos, si algo quiero pedirles es que oren por mí para que lo manifieste como debo hablar. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, te damos muchas gracias en esta hora por tu palabra. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos con todo nuestro corazón y ponemos en tus manos, Dios Santo, nuestras vidas. Que sepamos hablar, Señor. Que sepamos hablar. Tu mensaje, por supuesto, pero también que sepamos hablar en nuestro trabajo, que sepamos frente a quién estamos y que sepamos lo que estamos diciendo. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Tómanos en tus manos, dirígenos y guíanos. Te alabamos con todo nuestro corazón en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.